Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país donde nos vean. Pues seguimos con la saga que estamos haciendo acerca de la oración. Tenemos al padre Armando Ley de la parroquia de San José de Gracia, del templo expiatorio de San José de Gracia aquí en Querétaro, México, que nos va a dar la conferencia acerca del Padre Nuestro. Ya ven que nos lo va a desglosar así palabra por palabra. Damos la bienvenida también a Estela y a Eleanor, que también están con nosotros. Buenas noches. Gracias. Bienvenidos. Bienvenido, Bienvenido. padre. Y le pedimos la oración inicial, ¿verdad, padre? Para iniciar luego con el tema. Bueno, pues qué mejor. Buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean en América Latina, España o en algún otro país. Un saludo cordial desde Querétaro, México, de parte de su servidor, quien pues compartirá con ustedes esta oración del Padre Nuestro, pues una reflexión iluminados por el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una de nuestras principales bases doctrinales para nosotros católicos, el Catecismo. ¿Qué mejor? Pues vamos a hablar del Padre Nuestro, pues dirigirnos a Dios nuestro Padre con esa oración que Cristo nos enseñó, y también porque estamos en el mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María, que mejor también dirigirnos a la Santísima Virgen María en este mes de mayo dedicado a ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo dejamos, padre, para que exponga el tema. Y le damos la bienvenida a Ruth, que ya está con nosotros también desde Michoacán. Sí. Hola, Ruth. Bienvenida, Ruth. Bueno, continuando con estos temas del año de la oración, pues hoy comparto con ustedes la oración que Cristo nos enseñó, la oración del Padre Nuestro, que es el resumen de todo el Evangelio, es el corazón de las Escrituras y la más perfecta de todas las oraciones. Estos son los títulos antonomásicos que el Catecismo de la Iglesia Católica le da a esta oración de Jesús. Le llaman el resumen de todo el Evangelio, porque todas las frases del Padre Nuestro resumen el contenido del Evangelio y hacen referencia al contenido del Evangelio. Es el corazón de las Escrituras y es la más perfecta de todas las oraciones que Cristo nos enseñó. Le llaman también la oración dominical, no refiriéndose al día domingo, sino la oración del Señor. La palabra Señor en latín es Dominus, el que tiene el dominio. Entonces, estos son los títulos antonomásicos que el Catecismo de la Iglesia Católica le da a la oración del Padre Nuestro. Nosotros tenemos dos bases bíblicas sobre la oración del Padre Nuestro. Una primera base bíblica nos la da el evangelista San Lucas en el capítulo 11 de su Evangelio. Nos dice que Jesús había terminado de orar y un discípulo le dijo: Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús enseña la oración del Padre Nuestro, más que la versión de San Lucas está incompleta, porque San Lucas omite dos peticiones del Padre Nuestro. Omite
el hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y omite el líbranos del mal, así como omite las palabras nuestro que estás en el cielo. Simplemente San Lucas dice, Padre, santificado sea tu nombre. No dice Padre nuestro que estás en el cielo. En cambio, nosotros del Padre Nuestro rezamos la versión de San Mateo, que es la completa, que se compone de un saludo a Dios nuestro Padre y 7 peticiones. El saludo a Dios nuestro Padre es Padre nuestro que estás en el cielo. Es el saludo introductorio con el que nosotros comenzamos esta oración. Decimos Padre nuestro, porque nosotros somos hijos del Padre por medio del bautismo. Somos hermanos en Cristo Jesús. Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos hijos de Dios por medio del bautismo. Tenemos un Padre de todos que es nuestro y el término nuestro no es un término posesivo, sino un término de relación. Dios es nuestro Padre. Y nosotros reconocemos en el Padre que es bueno con todos, como lo dice Jesús. El Padre es bueno con todos, hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, hagamos el bien a los que nos odian, bendigamos a quienes nos maldicen, oremos por quienes nos persigan, así seremos hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y decimos que estás en el cielo. El cielo no hay que verlo como un lugar, sino como un estado de vida, porque Dios es omnipresente. Dios está por encima de todos y el cielo es un estar y vivir con Dios. Claro que nosotros pues tenemos un concepto del cielo como un lugar lleno de luz, de gloria, donde están todos los bienaventurados, los ángeles, los arcángeles. Pero más que todo entendamos el cielo, más que un lugar, es un estado de vida. Para nosotros llegar al cielo es que lleguemos un día a estar con Dios, gozarlo, verlo y poseerlo para siempre. Cuando decimos de fulano de tal falleció, se fue al cielo, hemos de interpretar que pues esa persona que falleció está gozando de la presencia de Dios. Entonces el cielo es un estado de vida, la contemplación de la visión de Dios, el gozo de Dios. Entonces el cielo no entenderlo como un lugar, sino como un estado de vida. Dios omnipresente que está por encima de todo, que Él está en todo. Y entonces después de esta introducción, tenemos lo que se llaman las 7 peticiones de el Padre Nuestro. La primera petición es, santificado sea tu nombre. El decirle a Dios, santificado sea tu nombre, queremos decirle que todo su ser, toda su persona sea enaltecida. Reconocer a Dios como todopoderoso, que merece todo el respeto, toda la obediencia, el nombre que está sobre todo nombre. Decir que Dios es santo es que Él merece toda la gloria, el honor, el poder, el respeto, merece Él estar en primer lugar. Cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo, al decir nombre, estamos diciendo persona, porque cuando decimos pues el nombre de una persona, pues estamos refiriéndonos a la persona.
Y entonces a Dios le decimos, santificado sea tu nombre, y el término santificar debe ser en un sentido estimativo. Dios merece todo nuestro respeto, nuestra alabanza. Y nosotros también estamos llamados a ser santos. Decimos a Dios, santificado sea tu nombre, pero también nosotros estamos llamados a ser santos, a tener esas virtudes que nos asemejan a Dios. Dios es amor, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, nos dice el apóstol San Juan en la primera de sus cartas. Entonces, ser santos es adquirir las virtudes que nos acercan a Dios. Las virtudes principalmente, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que nos unen directamente con Dios, así como las virtudes cardinales que orientan nuestra vida. Virtudes como la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Entonces, a Dios le decimos, santificado sea tu nombre, porque deseamos que Dios sea bendecido, alabado, sea respetado, sea adorado por todos, que lo pongamos siempre en ese primer lugar como merece, a ponerlo siempre por encima de todo. La segunda petición que hacemos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios, Jesús no le dio una definición concreta que es el reino de Dios. Lo fue explicando por medio de parábolas. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido y a una perla preciosa. El reino de Dios es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, que cuando se siembra llega a crecer un arbusto tan grande, con unas ramas tan grandes que hasta los pájaros hacen nido en ella. Reino significa la soberanía amorosa de Dios. Entonces nosotros esperamos el reino que no tendrá fin. Nosotros confesamos en el credo que Jesús vendrá de nuevo con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Deseamos que Jesús venga a establecer ese reino definitivo entre nosotros, para que gocemos nosotros de una paz eterna, de una alegría eterna. El reino le pedimos a Dios que venga a su reino, pero nosotros ya vamos construyendo el reino de Dios. ¿De qué manera? Cultivando los valores propios del reino. Cada vez que nosotros celebramos la fiesta solemne de Cristo Rey, hacemos evocación de los valores que caracterizan el reino de Dios. Reino del amor, de la justicia y de la paz. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y de la gracia. Nosotros mereceremos que el reino de Dios venga a nosotros si nosotros ya desde ahora lo estamos sembrando el reino de Dios. Todo cristiano, todo hombre y mujer de buena voluntad que va sembrando el amor al prójimo, que practica la justicia, que la justicia significa fidelidad plena a la ley de Dios. Todo cristiano que va sembrando la paz, que la paz es buscar el mayor bien para los hermanos, aquel que va sembrando una cultura de la vida frente a una cultura de la muerte, aquel que va sembrando una cultura de la verdad en contra de una cultura de la mentira, aquel que va viviendo en gracia con Dios, que lleva una vida de virtudes, eso es santidad, está sembrando el reino de Dios. Así que
Nosotros esperamos ese reino de Dios, lo decimos con una palabra hebrea, Maranatá, que significa ven Señor. Nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor, que venga a establecer su reino definitivo. Pero recordemos que para nosotros cristianos, la vida cristiana es un adviento permanente, porque Dios viene a nosotros en cada hombre, en cada acontecimiento, en cada buena noticia. Es un adviento permanente. Entonces, nosotros pedimos que venga el reino de Dios, pero nosotros ya comenzamos a sembrarlo. La tercera petición que hace el Padre Nuestro es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y Jesús nos enseña con su ejemplo a que hagamos la voluntad del Padre. Él mismo lo dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y lo reafirmó incluso antes de entregar su vida por nosotros. Recordemos aquella oración de Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, haz pasar de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús, toda su vida fue hacer la voluntad del Padre, y nos hace saber que el verdadero discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre. Aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice Jesús. Así que nosotros pedimos que se haga en nuestra vida la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y tenemos en Jesús aquel modelo de aquel que no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a Dios ese le escucha. Y ciertamente nosotros cuando oramos queremos que Dios haga nuestra voluntad, que remedie nuestras necesidades. Sin embargo, nosotros para merecer que Dios haga su voluntad en nosotros, ¿verdad?, respondiendo a nuestras peticiones, nosotros hemos de hacer la voluntad de Dios cumpliendo sus mandamientos, porque allí es donde está contenida la voluntad de Dios en sus mandamientos. La palabra de Dios también nos dice en la carta a los Hebreos que Jesús, aun siendo hijo, experimentó la obediencia. Y San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Así que esta tercera petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, siguiendo al ejemplo de nuestro hermano mayor Cristo, cuyo alimento fue hacer la voluntad del Padre, incluso cuando le vino la prueba suprema. Cristo obedeció, que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. La cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Y la palabra pan no significa solo alimento, o sea, al pedirle a Jesús darnos el pan de cada día, es que no solo obtengamos el alimento material, también pedimos el alimento espiritual, pedimos el remedio a nuestras necesidades materiales y espirituales. Jesús mismo nos ha enseñado a que tengamos confianza en la providencia. Él lo dice: no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de vestir. La vida vale más que el alimento,
el cuerpo vale más que el vestido. Miren a las aves del cielo que no siembran ni cosechan, y el Padre Celestial les da de comer. ¿Qué no hará por ustedes que son sus hijos? Lo dice Jesús. Así que Jesús nos enseña a pedir con confianza aquello que necesitamos. El Padre sabe nuestra necesidad, pero quiere que se lo pidamos. El danos es un gesto de confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Esperamos de parte de un Padre providente, así lo enseñó Jesús, que mira, que alimenta las aves del cielo que no siembran ni cosechan. Asimismo, tenemos confianza en un Padre amoroso que es bueno con todos, hace salir el sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre justos e injustos. Pedimos el pan de cada día y que es el sustento necesario. El decir de cada día, ¿verdad? Se entiende pues que hoy mismo, o sea, en el hoy del presente, tengamos nosotros nuestras necesidades remediadas. Jesús nos invita a tener esa confianza en el remedio a todas nuestras necesidades. Pero eso sí, tenemos que ganar el pan de cada día con nuestro trabajo, ¿verdad? Recordemos las palabras del Génesis: ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, es por medio del trabajo como vamos a ganar el sustento de cada día. Entonces Jesús nos enseña a tener esa confianza en la providencia amorosa del Padre, que Él ha de remediar todas nuestras necesidades. La quinta petición: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando en el Evangelio de San Mateo Jesús enseña el Padre Nuestro, agregará en su enseñanza: porque si ustedes perdonan a los que les ofenden, el Padre les perdonará. Si ustedes no perdonan a los que no les ofenden, el Padre no les perdonará. Es en el mismo Evangelio de San Mateo donde encontramos otra enseñanza, la enseñanza de Jesús de perdonar hasta 70 veces 7. Le ha preguntado el apóstol Pedro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? No hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y nos ilustra Jesús con aquella parábola del deudor despiadado, que había una vez un rey que le presentaron un hombre que le debía muchos millones, y como no tenía con qué pagar, mandó a que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones, lo vendieran como esclavos. Y aquel hombre le suplicó al rey: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y entonces aquel rey tuvo lástima de aquel hombre y hasta le perdonó la deuda. Pero aquel hombre, apenas encontró a alguien quien le debía poco, pues le dijo, aquel hombre le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Sino que él no tuvo compasión y lo estrangula, más bien lo toma del cuello casi para estrangularlo, ¿verdad? Y no tuvo compasión de aquel hombre, sino que lo metió a la cárcel, y por eso provocó la indignación del rey, que le dijo: siervo malvado, malagradecido, yo tuve compasión de ti porque tú me lo pediste. Tú debiste de haber hecho lo mismo con aquel que te debía poco. Pues decía Jesús, lo mismo le pasará a aquel que no perdone de corazón a su hermano. Entonces Jesús nos enseña a pedir perdón y a practicar el perdón, porque Dios nuestro Padre nos perdona. Somos beneficiarios de la infinita misericordia de Dios, que, como dice uno de los salmos, el Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse, generoso para perdonar, no nos trata como merecen nuestras culpas. Jesús dice en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces, en esta quinta petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues está condicionado el perdón si nosotros también perdonamos al que nos ha ofendido. Y vamos a alcanzar misericordia en la medida que nosotros practiquemos la misericordia. Es así pues como Jesús nos enseña a pedir perdón, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como Dios no se cansa de perdonarnos, así nosotros tampoco dejar de perdonar. Habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La oración cristiana del Padre Nuestro llega hasta el perdón de los enemigos. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Recordemos que una de las últimas palabras que dijo Jesús en la cruz es: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No fueron palabras donde Jesús clamó venganza, ¿verdad? Al contrario, está pidiendo perdón por aquellos que lo han entregado a la muerte y una muerte de cruz. La sexta petición: no nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones, mientras tengamos cuerpo y alma, tendremos tentaciones. De nosotros depende ceder o no ante la tentación. La tentación del pecado es siempre latente. Jesús también tuvo sus tentaciones. Y en el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto también nos vemos reflejados. Veamos que Jesús, después de pasar 40 días en el desierto en ayuno sin probar nada, viene el enemigo y lo tienta. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. El demonio pone la tentación de que Jesús aproveche su poder divino en su beneficio, que lleve un mesianismo fácil, aprovechar de sus ventajas. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús responderá: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación de un mesianismo fácil del demonio hacia Jesús. Igual nosotros podemos tener la tentación de vivir un cristianismo light, sin compromiso, sin esfuerzo. Sencillamente la práctica religiosa, sencillamente mantener la fe, pero olvidarnos de lo más importante, que es cumplir la voluntad de Dios, cumplir la enseñanza de Jesús. Podemos nosotros tener la tentación de un cristianismo a la ligera. Jesús también fue tentado por el demonio cuando le pide, ¿verdad?, en el pináculo del templo: si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, que al cabo a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiece en la piedra. El demonio pone la tentación de poner a prueba a Dios, y Jesús le responderá: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es la tentación
que podemos tener cuando en momentos adversos retamos a Dios, cuestionamos a Dios fuertemente. Esa es una tentación. Jesús fue tentado por el demonio cuando le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto serás tuyo si postrándote ante mí me adoras. Y Jesús le responde: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Así que Jesús fue tentado por la ambición, la avaricia, la idolatría. Igual nosotros ahí estamos reflejados, porque igual nosotros podemos tener la tentación de ceder ante aquellos ídolos que vienen a ocupar el lugar que Dios debe ocupar en nuestras vidas. Así que nosotros estamos constantemente tentados, pero de nosotros depende el ceder o no a la tentación. Jesús entonces nos enseña a decir: no nos dejes caer en la tentación. Así como Jesús también prevé el remedio en la tentación por medio de la oración, precisamente. Recordemos en el huerto de Getsemaní: velen y oren para no caer en tentación. El espíritu es fuerte, la carne es débil. Entonces Jesús prevé a los apóstoles a que oren para no caer en tentación. Recordemos que después Jesús en la misma cruz lo someten a tentación: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Entonces, las tentaciones las tendremos mientras tengamos cuerpo y alma, pero de nosotros depende el ceder o no. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos amos. Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu. El Padre nos da fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Así que nosotros pedimos en esta oración que el Padre no nos deje caer en la tentación. La séptima petición: líbranos del mal. Tenemos el mal, pues tiene nombre, ya tiene una personificación en el demonio que se opone al plan de Dios. La última petición a nuestro Padre está bien contenida en la oración de Jesús: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Satanás es el homicida desde el principio, el mentiroso, el padre de la mentira. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas a la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido arrojado. El tentador nunca dejará de ponernos a prueba para apartarnos de Dios. El enemigo siempre busca apartarnos, quiere nuestra perdición eterna, quiere nuestra condenación eterna.
Y Jesús pues nos enseña a pedir que nos libre de todo mal. Y el amén, que es la palabra final después de estas 7 peticiones, estamos diciendo que así sea. Entonces aquí, hermanos, pues la oración del Padre Nuestro, pues aquí me he basado en el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica. Sencillamente, pues les he compartido lo que esta base doctrinal que tenemos, que nos explica la oración de toda la Iglesia. Entonces, el ser hijos del Padre significa pues que como hijos hemos de comportarnos obedeciendo a su voluntad, obedeciendo a sus mandamientos. Hemos recibido la dignidad de hijos de Dios en el bautismo y la oración del Padre Nuestro está presente en todo bautismo porque aquel que es bautizado ya es hijo de Dios. Y el sentido que tiene que en una ceremonia bautismal recemos el Padre Nuestro es porque el bautizado ya es hijo de Dios. Y si es un bebé, pues él ya puede llamar padre a Dios, pero es un bebé que no tiene todavía la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando oramos el Padre Nuestro, estamos nosotros como solidarizándonos con el nuevo hermano. Él ya puede llamar padre a Dios, pero como es un bebé, nosotros en su nombre nos dirigimos al Padre Celestial, acogiéndolo como un hermano. En el rito de comunión siempre rezamos el Padre Nuestro y por eso el sacerdote pues dice, fieles a la recomendación de Cristo nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir pues esta oración. Con nuestra dignidad de hijos de Dios nos atrevemos a decir Padre Nuestro. Entonces pues el Padre Nuestro, en resumen, pues viene siendo la oración de nuestro Señor. Viene siendo el resumen de todo el Evangelio, el corazón de todas las escrituras, la más perfecta de todas las oraciones. Y en las peticiones que Jesús nos enseñó a decir, vemos que Jesús, como Verbo encarnado, conoce las necesidades de todos los hombres. Los hombres tenemos necesidad del pan de cada día, el remedio a nuestras necesidades. Tenemos necesidad del perdón de los pecados, de ser preservados de la tentación, de ser librados de todo mal. Entonces, es Jesús quien en esta oración, pues hace un resumen de todo el Evangelio. Es la oración que Él nos enseñó, la más perfecta de todas las oraciones. Pues que nosotros esta oración del Padre Nuestro la hagamos pues con esa conciencia de que somos hijos de un mismo Padre y por lo tanto todos somos hermanos, ¿verdad? Y mirar en Jesús al hermano mayor y que seremos hermanos en la medida que todos hacemos la voluntad del Padre. Pues esta es la aportación que su servidor les comparte, que valoremos esta oración y reflexionemos pues la riqueza de ese contenido doctrinal y les recomiendo pues acudir al Catecismo de la Iglesia Católica que en el último apartado, tiene 4 apartados el Catecismo de la Iglesia Católica, el último nos habla de la oración y al final pues nos habla de la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Muchas gracias, padre, por su intervención. La verdad es que es muy interesante. Y yo, bueno, yo sí tengo 2 preguntitas por allí, pero quisiera preguntarle a mis compañeras si alguna de ellas tiene alguna pregunta para darles voz, ¿verdad? Bueno, pues yo sí tengo una pregunta. Bueno, y me gustaría así como que el Padre, en toda pues la sabiduría que el Señor le ha dado, nos ampliara un poquito más en la petición de hágase tu voluntad.
yo observo ahí también cómo entra la humildad de nuestro Señor Jesús, porque al someterse él, siendo Dios, a la voluntad del Padre, entra esa humildad, el, pues el obedecer. Y también la veo que la humildad de nuestro Señor Jesús y que viene a enseñarme, pues a mí también esa humildad entra en no nos dejes caer en la tentación, siendo Él todo un Dios, o sea, es inimaginable, siendo Él todo un Dios grande, poderoso, y se somete, permite que Satanás lo tiente. Bueno, ahí no sé, padre, estoy bien. Si es la humildad del Señor también la que se refleja en ambas peticiones, o o me puede orientar. No, pues es que Jesús, al encarnarse entre nosotros, pues Él vino a cumplir el plan del Padre. Y entonces, pues es para nosotros asombroso cómo Jesús nunca se aprovechó de sus prerrogativas, de su condición divina, tal como lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Nunca se aprovechó de sus prerrogativas, de su condición divina, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. O sea, Jesús nunca se aprovechó de su categoría y esa es la tentación que le puso el demonio. Recordando las tentaciones en el desierto, fueron las tentaciones de que se aprovechara de sus poderes divinos y que dijera que estas piedras se convirtieran en panes, que se aprovechara de su privilegio de ser hijo de Dios y pusiera a prueba a Dios tirándose desde el pináculo del templo, que al fin y al cabo a sus ángeles les da órdenes para que no tropiecen la piedra. La tentación del poder, ¿verdad? Todo esto será tuyo si postrándote ante mí me adoras. Pero veamos que Jesús al asumir nuestras categorías humanas, pues Él se hizo servidor de todos. No vino a ser servido, sino a servir. Mirar que la más alta majestad de Dios se hizo hombre y que Él nunca tomó ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Es Dios que ha experimentado el cansancio, la sed, el dolor que experimentamos nosotros los humanos. O sea, es dicha para nosotros celebrar la encarnación de nuestro Señor, de que nuestro Dios nada tiene que ver con aquellas divinidades que nos presentan en algunas leyendas, mitos, de dioses distantes, sino que nuestro Dios se hace cercano. Gracias, y veamos padre. pues que obediencia, que Él aprendió a obedecer padeciendo, nos dice la carta a los Hebreos. Sí, gracias, Así padre. es. Así es. Estela, ¿alguna pregunta, algún comentario que quisieras hacerle? Aprovechar aquí al padre Armando. Yo creo que está todo muy claro como lo ha dejado el padre. Y es como dice Lenny, ¿no? La humildad de Jesús, de serse tan pequeño, ¿no? Y en otro que nosotros vemos a Jesús en la Sagrada Eucaristía, cuando en la adoración, cuando Él está allí, ¿no? Que Él realmente está presente. Entonces nos ha dejado tantas cosas nuestro Jesús y el amor que nos deja a cada uno de nosotros, porque nos amó primero, ¿no? Antes que nada. Entonces yo creo que es eso, ¿no? El amor que Él nos da a cada uno de nosotros, es la enseñanza que Él nos deja. Yo creo que está muy claro lo que nos ha dicho el Padre. Es maravilloso, hermosa charla, Padre. De verdad que un gozo. No, gracias. Así es. Elinor, se me hace que tú quieres preguntar algo. No, con respecto a lo que, lo que estaban hablando, pues Jesús siempre contesta con la palabra, ¿no? Y la palabra siempre tiene que ser para nosotros el camino, la verdad y la vida, y eso es lo que Él nos enseña, ¿no? Él no le contestó al diablo
con palabras suyas, digamos, sino que fue a las escrituras y de ahí fue que le contestó, ¿no? Que le contestó con esa palabra que es la que nosotros tenemos que como que encarnar en nosotros. Ahora hay una cosa, padre, hay una tendencia hoy en día, porque yo estaba pensando en perdonar nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y usted habló de un juicio sin misericordia para los que no tienen misericordia, ¿no? Los que no han tenido misericordia. Pero hoy en día hay una tendencia a pensar que la misericordia de Dios, como es infinita, pues todo el mundo se va a salvar y aparentemente la tendencia es a no va a haber juicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice usted acerca de eso? Porque es que lo he oído mucho No, pero el límite de la misericordia es la justicia. Recordemos que Dios es justo. Y entonces, recordemos, pues, la parábola del juicio final mismo lo dice, ¿verdad? Es la justicia, pues, según hayamos amado o no hayamos amado. O sea, recordemos la parábola del juicio final nos dice que, pues, los que seamos dignos de la sentencia favorable, será porque hemos amado, hemos visto a Cristo en el hermano que nos necesita, ¿verdad? Las palabras de sentencia serán porque estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y encarcelado y fuiste a verme, porque lo que has hecho por cada hermano lo has hecho por mí. Entonces es la práctica de la caridad. Pero también, o sea, la misericordia sí es infinita, pero también el límite de la misericordia es la justicia. Sí, seremos juzgados en el amor, ¿no? Como dice San Pablo, seremos juzgados en el amor. San Juan de la Cruz fue que dijo esa frase, en el atardecer de tu vida te examinarán en el amor. Así es que eso es muy bueno a considerar para que no se crean, ¿verdad? Que pueden hacer todo lo que todo lo que caer en todas las tentaciones y estar muy contentos aquí en el mundo y al fin que todo se nos va a perdonar, ¿no? Así es que aguas, porque si bien es cierto que Dios es totalmente misericordioso, pero también es justo, como dice el Padre, ¿no? Sí. Padre, yo quería hacer una pregunta, porque ya ve que cuando dice santificado sea tu nombre y que todos estamos invitados a ser santos, ¿qué recomendación le puede dar a las personas? Porque de repente las personas dicen, ay, no, yo ser santo, ¿cómo crees? O sea, tan miserable, o sea, no puede ser, me da miedo ser santo, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a las personas que como que huyen de esa idea y como que les da miedo? ¿Qué les podría decir? La base bíblica de la santidad es el espíritu de las bienaventuranzas. Jesús en el Sermón de la Montaña inicia con 8 bienaventuranzas y es el estilo de vida que hemos de llevar todo cristiano, ¿verdad? Ser pobre de espíritu, ser manso, humilde de corazón, trabajar por la justicia, ser pacífico, ser misericordioso. El espíritu de las bienaventuranzas es camino a la santidad. O sea, la santidad consiste en que llevemos una vida de virtudes. Conocemos las 3 virtudes que nos unen directamente con Dios: la fe, la esperanza y la caridad, siendo la caridad la más grande, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Si yo no tengo amor, yo nada soy, ¿verdad? Recordemos el himno de la caridad. Y así como tenemos las otras virtudes cardinales, que son la justicia, templanza, la fortaleza y la prudencia. La santidad la vamos adquiriendo pues por medio de las virtudes y también hacerla. A mí me gustan 2 definiciones de santidad que me gusta citar. Una de ellas es: ser santo no es hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria.
O sea, ponerle calidad, ponerle esmero a la labor que hacemos, ¿verdad? Al bien que hacemos, ponerle la mayor calidad. Y luego la otra definición de santo que a mí me gusta es, santo es aquel que ha hecho posible que el plan de Dios se cumpla en su vida personal. Y claro que tenemos el primer modelo en Cristo, que hizo posible que el plan del Padre se cumpliera en su vida personal. Por ejemplo, ¿por qué nuestro Señor solo 33 años entre nosotros? Si Él nos amó a la humanidad, queremos pensar de que nuestro Señor hubiera querido hacerse anciano como cualquier hombre, llegar a 80 años, ¿verdad? ¿Por qué solo 33 años entre nosotros? Porque ese fue el plan del Padre. Entonces, un santo es alguien que hace posible que el plan de Dios se vaya cumpliendo en su vida personal. Tenemos en María Santísima, pues, modelo de santidad también, ¿verdad? De que ella hizo posible que el plan de Dios se cumpliera en su vida personal. Sí, sí, perfecto, padre. Entonces, pues hay que buscar, me gusta mucho la frase, ¿no? Hay que hacer de lo ordinario algo extraordinario, ¿no? Porque de repente a lo mejor les da miedo porque creen que tienen que ser cosas extraordinarias todo el tiempo y por eso no se andan No, animando a... no, y la santidad es una vocación universal. O sea, se puede alcanzar la santidad en los quehaceres diarios de la vida y claro, unido a Cristo. O sea, recordemos cuando hablé de la oración en San Lucas, pues cité a Marta y a María, de que que como María somos contemplativos, como Marta somos activos. Y dentro de nosotros, ser como Marta y María, ser activos, ser contemplativos, ser activos en contemplación, contemplativos en acción. Ahí está nuestra santidad. Ahí está la clave, padre, ¿verdad? Entonces, para que todos nuestros oyentes ya tengan la clave en sus manos, ¿verdad? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo podemos detectar las tentaciones actuales, padre? Porque hay muchas tentaciones que como que están disfrazadas de que son cosas buenas, pero ¿qué hacemos para detectar que no es cosa buena, que en realidad es una tentación y que si caemos no va a tener ninguna cosa buena para nosotros? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué consejo nos daría, padre? No, pues para eso está el guiarnos por los mandamientos. O sea, la ley fundamental pues está en los mandamientos y está en la enseñanza de Cristo. O sea, lo que nos hace a nosotros hijos de Dios es la obediencia a nuestro Padre, obediencia a sus mandamientos. O sea, es discernir siempre a la luz de los mandamientos. Lo que nos hace discípulos de Cristo es seguir su enseñanza. O sea, el discípulo es aquel que conoce la enseñanza del maestro y la pone en práctica y mira siempre al maestro como un modelo a seguir. Siempre pues confrontarlo con los mandamientos de la ley de Dios y confrontarlo con la enseñanza de Cristo. Ah, perfecto, padre, qué buen consejo. Entonces confrontamos esa que nos están planteando, ¿verdad? En base, en la luz de los mandamientos, y si vemos que hay algo que no concuerda, aunque sea mínimo, porque podría ser, no, concuerda al 98%, pero un 2% como que no concuerda, como que va en contra de los mandamientos, ahí tendríamos que alertar nuestras antenas y discernirlo perfectamente para no equivocarnos, ¿no, padre? Así es. Perfecto, padre. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Pues yo que cada vez me asombro más de las maravillas que nuestra Santa Madre Iglesia tiene para cada uno de sus hijos, la importancia de conocer el catecismo de la Iglesia Católica, de vivirlo, de desmenuzarlo, de saborearlo, como el catecismo en un solo contenido breve, no en todo el catecismo, sino en un solo punto, nos lleva totalmente al Evangelio.
O sea, es una maravilla la sabiduría de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Exacto, eso es muy importante, Ruth, porque ¿qué quiere decir? Que todo católico deberíamos de tener nuestro catecismo, ¿no? Completo, completo, ¿no? Porque hay compendios para que podamos consultarlo, padre, porque si tenemos también dudas, Sí, ¿no? sí, pues es que después de la Biblia, pues está el catecismo, porque ahí están los 4 pilares de nuestra fe. Es el dogma, pues, las verdades en las que nosotros creemos, y todas están contenidas en el credo. El credo es el conjunto de todas las verdades de fe que confesamos. Luego la moral, que está contenida en los mandamientos, y el culto, que está contenido en los sacramentos, y el cuarto apartado, la oración, que es lo que alimenta, nos va alimentando el diálogo, el encuentro con Dios, la oración. Exacto, entonces todos tengamos nuestra Biblia, tengamos nuestro catecismo y no dejemos de orar todos los días, cada vez que lo necesitemos, ¿verdad? Así es. Elinor, ¿algo más que quieras decir? Yo creo que está todo muy claro. Bueno, estamos en el año de la oración y entonces pues debemos de como que profundizar y buscar y ver cómo está interiormente cómo está nuestra oración, ¿no? De día a día. Exactamente. Y justo por eso es que hemos querido, y el padre que nos ha acompañado en esta trilogía, por decirlo así, en esas 3 programas acerca de la oración, que son súper importantes. En la descripción, por favor, si alguien no vio la primera programa de oración o la segunda, en la descripción van a estar los links para que puedan verlo y entonces completen estas 3 sesiones que han sido maravillosas, e incluso que las puedas repasar, porque de repente uno las repasa y ve cosas que no lo vio la primera vez, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Y agradecemos a todos aquí el apostolado con José y María tras las huellas de Jesús que hayan estado con nosotros. Por favor, difundan estos videos porque es una manera de evangelizar. Denle like y hagan sus comentarios, ¿verdad? Pues le agradecemos mucho al padre Armando su colaboración. Primero Dios va a seguir colaborando con nosotros con otros temas, así es que estén muy atentos y le pedimos su bendición, padre. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y les proteja, les ilumine siempre, les conceda su paz. Jesucristo nuestro Señor vaya delante de ustedes para guiarles, vaya detrás de ustedes para protegerles. Que el Espíritu Santo les ilumine siempre con su luz y les guíe a la verdad plena. María nuestra Madre les cubra con su manto y les lleve siempre de la mano a Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Les damos las gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bueno, un gusto. Hasta luego.